Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio para este día es muy conocido por algunos de nosotros. Jesús nos recuerda que debemos perdonar 70 veces 7. Seguramente es una expresión que hemos escuchado en muchas circunstancias, en muchos momentos, en muchas reflexiones, pero es una invitación que debe estar siempre en nuestra mente. No se nos debe olvidar que a la par del mensaje evangélico está esta invitación de Jesús de perdonar. Es decir, el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús cuando comparte con sus discípulos, con las personas enfermas, con los más necesitados, les invita siempre a amar, a tener fe y a perdonar a los demás. Es decir, el perdón hace parte esencial y es fundamental el perdón en la interpretación del mensaje evangélico de Jesús. Es decir, no podemos concebir un mensaje de Jesús simplemente en el amor, en la generosidad y dejar de lado el perdón, ¿no? El perdón hace parte inherente de este mensaje de Jesús. La pregunta será ¿por qué? ¿Por qué es importante el perdón? Si Jesús dice en el Evangelio que hay que perdonar 70 veces 7, nos está indicando primero que siempre debemos tener esa actitud de perdón, siempre debemos tener esa actitud de reconciliarnos con el otro a pesar de que el otro nos haya ofendido. Y es allí donde radica el valor del perdón, porque el perdón nos invita a ir un poco más allá de nuestros límites humanos. Nos cuesta perdonar a aquel que nos ha ofendido, y si nos ha ofendido de una manera muy grave, mucho más aún, es más difícil. Es decir, nos cuesta acercarnos al otro, porque el perdón nos invita a acercarnos, a escuchar al otro y a dialogar con el otro. Y esto es importante porque el mensaje de Jesús es ello. Cuando recordamos qué hizo Jesús, cuando recordamos el Evangelio, Jesús se acercó al otro para dialogar, para conocerlo, para escucharlo. Es decir, nosotros como personas de fe, como creyentes, debemos estar conscientes y debemos querer acercarnos al otro. Difícil, imposible concebir un cristiano que no se quiera acercar al otro, que no quiera escuchar al otro y peor aún que no lo quiera perdonar. Esas personas pues no se pueden llamar cristianos. El ser cristiano implica diálogo, cercanía y perdón. Entonces el perdón, que es el eje fundamental de este evangelio, de este mensaje de hoy, de perdonar 70 veces 7, de perdonar siempre al otro, a pesar del mal que nos haya hecho, nos invita a recordar el famoso pasaje de Jesús en la cruz, cuando Jesús en sus últimos momentos en esta cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos muestra el ejemplo máximo de perdón. Jesús no solo se contenta con perdonar una pequeña falta, ¿sí?, que puede ser lo más fácil. Jesús perdona a aquellos que lo mataron, que lo están crucificando. Y Jesús se presenta como ese gran ejemplo. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros hagamos eso mismo. Jesús, en una condición límite, es capaz de perdonar. Y nos invita a preguntarnos a nosotros qué tanto tenemos o qué tan formada está nuestra capacidad para perdonar. ¿Perdonamos de verdad aquellas faltas muy graves o seguimos viviendo con rencores permanentes? ¿Seguimos viviendo con situaciones que no hemos superado, que no hemos cerrado? ¿Sí? ¿Se nos es difícil acercarnos a algunas personas por el mal que nos han hecho? Si esas situaciones nos pasan, es porque debemos escuchar este mensaje de Jesús, debemos abrir nuestro corazón al perdón y acercarnos a ello. Cuando abrimos el corazón al perdón y nos acercamos a la reconciliación, tenemos como resultado paz. Jesús, la última palabra que da en la cruz, después de pedirle perdón a aquellos que lo están crucificando, es esa última expresión de todo se ha consumado, ¿no? Todo se ha cumplido. Jesús muere en paz, en tranquilidad, porque ha cumplido la voluntad del Padre. Pero antes de ello fue necesario acudir al perdón, acudir a la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta misión que tenemos como hijos de Dios, como creados por Dios, debe llevar en nosotros una condición de perdón, de perdonar al otro. No es posible llegar a conocer el reino de Dios, llegar a cumplir la voluntad del Padre, si en nuestro corazón no habita el perdón y la reconciliación. Por eso los invito a que seamos practicantes del perdón, a que seamos apóstoles del perdón.
que prediquemos el perdón a los demás. Seguramente conocemos muchas personas que viven con rencores, con resentimientos. Algunos de nosotros de pronto apoyamos a que sigan esos rencores, esos resentimientos, y eso no debe ser así. Debemos ser portadores de perdón, invitar a aquellas personas a que perdonen, a que sanen, ¿listo? A que se encuentren con todas aquellas personas que les han ocasionado mal o daño, ¿listo? Pero por el otro lado también estamos nosotros. Seguramente hemos ofendido a algunas personas, hemos pasado por encima también de otras personas, y nosotros también debemos tener la capacidad de acudir y pedir perdón a aquellos a los cuales les hemos hecho mal o a los cuales hemos dejado a un lado. El perdón de parte de nosotros implica humildad y sencillez de corazón. Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ser limpios de corazón hay que soltar todos nuestros rencores, hay que ser humildes y hay que reconocer cuando nos equivocamos, cuando no hicimos las cosas como era, cuando ofendimos a alguien. Esto hace parte de nuestra condición de cristianos. Cuando vemos el ejemplo de los apóstoles en el camino con Jesús, en ese camino que tuvieron de aprendizaje constante, muchas veces la embarraron con Jesús, ¿sí? Muchas veces se equivocaron, muchas veces no entendían qué era lo que quería Jesús, muchas veces vivieron situaciones complejas. ¿Será que Él sí es el Mesías? ¿Será que no es? Cuando lo crucifican quedan confundidos, pero si este era, ¿por qué muere en la cruz? ¿Qué pasará con nosotros? Es decir, vivieron muchas situaciones muy complejas, muy difíciles, que implicó para ellos ¿qué? Agacharse, ser humildes y reconocer la voluntad de Dios a pesar de los momentos difíciles, y reconocer las equivocaciones que tuvieron y pedir perdón a Jesús, a Dios o al prójimo, ¿no? Entonces, este evangelio, que espero que lo reflexionemos en nuestro hogar, esta famosa expresión de perdonar 70 veces 7, de perdonar constantemente, siempre, nos invita a perdonar al otro, pero nosotros también debemos ser capaces de pedir perdón cuando lo necesitemos. Entonces, nos queda esta invitación para que en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, siempre seamos conscientes de vivir el perdón, de predicar perdón, de apoyar a aquellas personas que de pronto se les hace un poco más difícil vivir el perdón. Nos queda esta tarea como de ser cristianos, de ser apóstoles y de seguir el mensaje de Jesús. Que Dios los bendiga, que los acompañe siempre en todas sus actividades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.